Pero bueno, entonces es una paciente que llevaba 3 años sin realizarse una mastografía y que empezó a notar un nódulo 5 meses previos a que acudiera y llegó a tener telorragia, o sea, salía material sanguinolento a través del pezón. La localización del tumor estaba básicamente retroareolar y hacia el cuadrante superexterno. Entonces, con las imágenes mastográficas, la cuestión del análisis clínico que hicimos, decidimos hacerle nada más una biopsia por aspiración con aguja fina. Una mujer que no tiene seguro de gastos médicos, que había acudido al ISSSTE, porque ella es maestra, y le daban cita para mastografía hasta dentro de 3 meses y la cita posterior allá a oncología, pues unos cuantos meses después. Entonces, lo más fácil para nosotros fue hacer una biopsia por aspiración con aguja fina, porque la imagen, la clínica, la sospecha era de un carcinoma ductal infiltrante, lo cual se nos reportó. Además de ofrecerle la cirugía, ¿alguien le hubiera de ustedes ofrecido algún otro tipo de tratamiento, a lo mejor antes de la operación, lo que se llama tratamiento adyuvante? ¿Saben qué es eso? Jóvenes internos. Esa era una opción. Lo platicamos con ella, ¿no? Con ese diagnóstico, pero en ese caso deberíamos de haber hecho una biopsia diferente a la que habíamos tomado. Se debe haber hecho una biopsia de corte. En la biopsia de corte, entonces ya los patólogos nos pueden. En la biopsia por aspiración solamente obtenemos grupos de células, no fragmentos de tejido completos. Y la biopsia de corte, que normalmente se realiza con agujas de TrueCut, entonces obtenemos fragmentos de tejido más grandes donde se puede realizar las tinciones de inmunohistoquímica. Lo cual hubiera sido interesante en este caso porque, bueno, finalmente ya después de la operación, como comentó la doctora Allison, no se ve componente invasor. Aunque es un tumor grande, todo es aparentemente un carcinoma ductal in situ. ¿Cuál es la diferencia entre un carcinoma ductal in situ y un carcinoma invasor? O sea, ¿por qué? Porque por todo lo demás es un caso común y corriente de cáncer de mama que no valdría la pena estar desmañanándonos en viernes acá para analizar esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un cáncer in situ y un cáncer invasor? ¿Qué se imaginan? Vieron las fotos que presentó la doctora Allison, ¿no? En toda la neoplasia está confinada a los conductos, no rebasa más allá de lo que se llama la membrana basal. Abajo de la membrana basal están los conductos linfáticos, por lo tanto un carcinoma in situ no tiene capacidad de dar metástasis, está confinado solamente ahí al epitelio que lo está originando. Y eso es bien importante, y ahorita Manuel nos vas a enseñar algunas diapositivas en cuanto a eso. En cambio, el carcinoma invasor tenemos que ser más agresivos en su manejo porque sí tiene la capacidad de dar metástasis. Y eso que comentaba la doctora Allison del índice de Van Nuys, es un patólogo del MD Anderson de Houston que en los años 70, 80 empezó a hacer estos estudios, decía que había algunos casos de cáncer in situ que tenían un peor pronóstico. Y el peor pronóstico se refiere no a que se mueran por la enfermedad, sino que recurren de manera local. ¿Por qué? Porque el cáncer in situ normalmente se presenta de dos formas. O una mastografía tiene un acúmulo de microcalcificaciones patológicas, como ella tenía, o una masa tumoral. Y la gran mayoría de las veces las podemos tratar solamente con una tumorectomía, una mastectomía segmentaria. Y ahí el debate es de dar algún tipo de tratamiento complementario, como lo vamos a ver más adelante. Pero en ella le hicimos una mastectomía, entonces las posibilidades de recurrencia local, cuando tienes márgenes que en la actualidad se considera que un margen apropiado para un cáncer in situ tiene que ser mínimo de 2 milímetros, medido por el patólogo, ella lo tenía más de 1,5 centímetros. Las posibilidades de que recurra en la pared del tórax, porque ya no tiene glándula mamaria, son muy bajas. Y sabemos que en teoría no va a dar esto metástasis a distancia. Aparece una metástasis, entonces venimos y le jalamos las orejas a los patólogos porque quiere decir que no muestrearon. Es imposible muestrar un tumor de 6 centímetros. En algún momento debería haber habido un componente invasor ahí que no se diagnosticó. Entonces aquí la disyuntiva es, se le hizo un perfil de marcadores, tiene los receptores de estrógenos, de progesterona negativos, pero tiene el HER2 sobreexpresado. Y ahí eso nos mete un poquito de ruido porque
Esto no tiene, a diferencia de los carcinomas invasores, donde sí damos tratamiento con terapia blanco, en los in situ no está justificado. Y ahorita, a ver, Manuel, enséñanos lo que tú preparaste. Bien, hablando un poco del tema del carcinoma ductal in situ, quiero hablar un poquito de generalidades acerca del cáncer de mama. En epidemiología, pues bueno, es el cáncer más diagnosticado en el mundo. Tiene una mayor incidencia en Norteamérica, en Australia, en oeste y norte de Europa. Sin embargo, bueno, la prevalencia y la incidencia del cáncer de mama en todo el mundo es alta, y ahorita lo vamos a ver. En Estados Unidos se reportan 250,000 nuevos casos al año y 40,000 muertes anuales. En México, el tumor de mama es la segunda causa de mortalidad por neoplasias en las mujeres de 20 años y más, hasta los 65 años, en un 14.8%. Claro. El National Cancer Institute, a través del Surveillance Epidemiology and End Results Program, proporciona estadísticas del cáncer en la población de Estados Unidos, y estas estadísticas, pues bueno, nos dan unos números ahí medios alarmantes acerca de la presentación del cáncer de mama. Por ejemplo, aquí en esta gráfica podemos ver las mujeres, la raza en la que más se presenta el cáncer de mama está en Estados Unidos. Tenemos que en la raza blanca, pues es como la número 1, seguido de la raza negra, y nos tenemos a nosotros los hispanos ahí abajo, pero también la presentación de la enfermedad pues es frecuente. En México es la segunda causa de mortalidad por cánceres en las mujeres. En esta otra gráfica tenemos la supervivencia a 5 años del cáncer de mama. Podemos ver que desde 1975 hasta el 2009 la supervivencia a 5 años se ha incrementado. En 1975 teníamos un 75.2% respecto al 2009, donde tenemos un 91.3%. Y sin embargo también el número de casos ha incrementado. ¿Por qué sucede esto? Por los diagnósticos tempranos. Gracias a los cribados, a las medidas preventivas del cáncer de mama con un diagnóstico oportuno, y los tratamientos han permitido que las mujeres pues tengan una posibilidad de un mejor tratamiento, un mejor pronóstico y pues al final mejorar la calidad de vida. La estratificación, pues bueno, ya conocemos el TNM, que podemos aplicarlo en diferentes tipos de cáncer, y lo podemos clasificar como un estadio temprano en el 1, el 2A y el 2B. Esto, pues bueno, ya sabemos que T es de tumor, el N es el número de ganglios y la M son las metástasis a distancia, y localmente avanzado el 2B, el 3A y el 3C, y pues bueno, el 4 pues es ya un grado totalmente avanzado. Pues tenemos un tumor in situ, que pues al final es un T0, tenemos un perdón, pues lo reportan como TX, ¿no? Bueno, TIS, que es TIS, que es in situ, no tiene número de ganglios. Pues es un estadio 0, al final la paciente tiene un estadio 0, que bueno, estos estadios, a través de esta tablita, pues bueno, podemos saber el pronóstico que tiene el paciente. Entonces, pues no tenía metástasis a distancia. A través de la estratificación por biomarcadores tenemos que estos tumores expresan receptores a estrógenos, a progesterona o a receptor de crecimiento epidérmico humano tipo 2, y pues de esta manera podemos clasificarlos en un luminal A, en un luminal B, en un HER2 y en el basal-like, que es el triple negativo. En el luminal A vemos que se presenta la expresión de estrógenos y progesterona. El luminal B únicamente es un triple positivo, y el HER2 que únicamente presenta el HER2 positivo, y el basal-like, que pues bueno, es un triple negativo. Los marcadores de proliferación, tenemos el Ki-67, que tiene un pronóstico alto de recaída, una menor supervivencia en los pacientes que lo expresan, y el P53 se encuentra mutado en el 20 al 30% de los pacientes, nos da un peor pronóstico y duplica el riesgo relativo de muerte a 10 años.
Los receptores de estrógeno, su presencia identifica tumores que son sensibles al tratamiento hormonal. La paciente no tenía receptores hormonales positivos. Se ha observado que en pacientes con tumores que expresan receptores de estrógenos tienen una mayor sobrevida y un periodo mayor libre de enfermedad con una terapia hormonal. HER2 está localizado en el cromosoma 17, es miembro de la familia de los receptores del factor de crecimiento epidermal y estos receptores están involucrados en la división y la proliferación celular, primordialmente en la comunicación célula-célula y célula-estroma, y afectan la transcripción de varios genes por fosforilación y desfosforilación. HER2, pues bueno, las pacientes que presentan este receptor como positivo, pues bueno, se tratan de tumores más agresivos con actividad mitótica aumentada y la mayoría de estos presenta ausencia de receptores hormonales. Sí, o sea, sí proporciona un aumento en el número de recaídas y disminución en la sobrevida de los pacientes que la expresan, pero también al mismo tiempo, pues bueno, puede actuar como una potencial utilización como diana terapéutica a través de uso de anticuerpos monoclonales específicos que actúan a nivel de este receptor. Ya hablando del carcinoma ductal in situ, pues el diagnóstico de carcinoma ductal in situ aumentó drásticamente después de la introducción de la mamografía de detección y ahora comprende aproximadamente el 25% de todos los cánceres de mama recién diagnosticados. El objetivo de la terapia para carcinoma ductal in situ es prevenir el desarrollo de cáncer de mama invasivo y los enfoques terapéuticos van a incluir cirugía, radioterapia y terapia endocrina adyuvante. Esto ya lo vimos un poquito de la clasificación histológica del carcinoma ductal in situ. Que ya no los mencionó la doctora Allison. Hay lesiones de alto grado y lesiones de bajo grado. Las lesiones de alto grado exhiben aneuploidía y carecen de receptores de estrógeno y progesterona y tienen una tasa proliferativa alta. La sobreexpresión del receptor de HER2 y mutaciones del gen supresor tumoral P53. Las lesiones de bajo grado son típicamente diploides con receptores de estrógeno y progesterona positivos y tienen una tasa proliferativa baja, raramente muestran anormalidades de los oncogenes HER2 o P53. La paciente, recordemos, no expresaba receptores para estrógenos y progesterona y sí presentaba positivo para HER2. El enfoque de tratamiento de los pacientes con carcinoma ductal in situ, pues se pueden someter a un tratamiento local con mastectomía o terapia conservadora de la mama. La terapia conservadora de mama consiste en tumorectomía, que es una cirugía conservadora que permite una extirpación amplia, o mastectomía parcial, y que muchas de las veces, esto bueno, pues debe ser individualizado a cada paciente. Debe ser seguida de terapia, de radioterapia y de terapia hormonal para evitar el riesgo de recidivas de cáncer de mama. El tamoxifeno se utiliza en mujeres premenopáusicas y para las mujeres posmenopáusicas la alternativa para el uso son los inhibidores de la aromatasa como el anastrozol y que son bueno, las dos opciones aceptables tanto para mujeres pre y posmenopáusicas. La vigilancia posterior al tratamiento va a consistir en historia clínica, un examen físico periódico y mastografía. Hablando del tratamiento local, tenemos la mastectomía versus la terapia conservadora de la mama. Tanto la mastectomía radical como la terapia conservadora de mama son opciones razonables para la mayoría de las pacientes con carcinoma ductal in situ. Aunque la mastectomía logra una excelente supervivencia a largo plazo, con una tasa de recidiva local de 1%, proporciona un tratamiento excesivamente agresivo para algunas pacientes. La terapia conservadora de mama es menos invasiva, pero se asocia con un mayor riesgo de recurrencia local respecto a la mastectomía. Tenemos un estudio a través del CIR, que es un estudio observacional realizado en el 2015 que incluyó a más de 100,000 pacientes. Este estudio pues, bueno, nos da una mortalidad por cáncer de mama similar a 10 años en mastectomía y comparado con tumorectomía, terapia conservadora de la mama. Y las tasas más bajas de recidiva invasiva ipsilateral se encontraron en pacientes que se sometieron a mastectomía. La mastectomía es curativa para el más del 98% de los pacientes. La recurrencia de la enfermedad es rara. Y las recibidas en pacientes postmastectomizadas pueden ser resultado de carcinoma invasivo no reconocido, de márgenes inadecuados o extracción incompleta del tejido mamario en el momento de la mastectomía.
La radioterapia posmastectomía no está habitualmente indicada para pacientes con carcinoma ductal in situ, a menos que se descubran márgenes ampliamente positivos tras la revisión patológica de la pieza quirúrgica. De tal manera que como otra de las opciones tenemos la terapia conservadora de la mama, que se refiere a la tumorectomía para extirpar el tumor con márgenes quirúrgicos negativos de una manera cosméticamente aceptable. Generalmente este sí es seguido de la radioterapia para erradicar cualquier enfermedad residual. Y para los pacientes cuya enfermedad se asocia con calcificaciones sospechosas en la mamografía preoperatoria o en los que se cuestiona la adecuación de los márgenes, se debe realizar una mastografía después de la escisión antes del inicio de la radiación. Las calcificaciones sospechosas residuales van a justificar un abordaje de radiación en el sitio posquirúrgico. La radioterapia es el estándar para los pacientes tratados con terapia conservadora de la mama, aunque puede ser razonable omitir en pacientes seleccionados con edad avanzada, comorbilidades extensas o focos pequeños de enfermedad de bajo grado que fueron resecados con márgenes negativos. Después de una tumorectomía, reduce el riesgo de recurrencias locales invasivas y no invasivas y reduce significativamente el riesgo de recurrencia del tumor de mama en un 50% o más en comparación con la escisión sola. De tal manera que este tratamiento pues sí debe ser muy individualizado, saber la edad de la paciente para considerar si es o no candidata para radioterapia adyuvante, posterior a la cirugía, porque si la paciente, en la mayoría de estos cánceres que no tienen una tasa alta de desarrollar un carcinoma infiltrante, entonces se puede conservar así únicamente después de realizar la tumorectomía o la mastectomía. Tenemos este estudio que fue de una comparativa en la terapia adyuvante utilizada para cáncer de mama, que fue el B17 del National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project, donde la tasa de recurrencia a los 5 años fue del 4% y la radioterapia redujo el riesgo de recurrencia ipsilateral, sin embargo, no redujo el riesgo de desarrollar enfermedad contralateral. Entre las mujeres diagnosticadas con carcinoma ductal infiltrante, el riesgo de desarrollar un cáncer de mama contralateral o una recidiva de carcinoma ductal in situ es de aproximadamente del 3 al 10%. El tratamiento sistémico, en este caso la función principal es reducir el riesgo de cáncer de mama invasivo en la mama ipsilateral o contralateral. La quimioterapia no desempeña ningún papel en el tratamiento de estos pacientes, dado el bajo riesgo de enfermedad metastásica a distancia y el buen pronóstico que tienen la mayoría de estos pacientes. La terapia endocrina se ofrece a la mayoría de los pacientes con carcinoma ductal positivo a receptores hormonales. Y sin embargo no hay indicaciones actuales para terapia dirigida al receptor de HER2 en pacientes con carcinoma ductal in situ, a diferencia de los pacientes, por ejemplo, con un carcinoma ductal infiltrante, donde es muy importante tomar en cuenta la expresión de estos receptores por la probable utilización con fines del tratamiento. La terapia endocrina, aproximadamente 50-75% de las lesiones de carcinoma ductal in situ van a expresar receptores de estrógeno y progesterona, que serían lesiones de bajo grado. La terapia endocrina va a reducir las tasas de recurrencia, pero no se ha demostrado que mejore la supervivencia. Para las mujeres con carcinoma ductal in situ positivo para estrógenos, el tratamiento de opción es el tamoxifeno. La recomendación es un tratamiento posoperatorio que dura 5 años para evitar recurrencias ipsilaterales y nuevos eventos. Sin embargo, se debe notificar a las pacientes los probables efectos secundarios que pueda tener la administración de tamoxifeno, como cáncer de endometrio y eventos tromboembólicos. Como alternativa para pacientes posmenopáusicas tenemos a los inhibidores de la aromatasa, que son utilizados como alternativa al tamoxifeno, sin embargo tienen toxicidades asociadas como pérdida de la densidad ósea, fracturas y riesgo cardiovascular, debido a que estas toxicidades asociadas, además de las propias de la edad en pacientes posmenopáusicas, por ejemplo nuestra paciente que tiene más de 60 años,
pues bueno, por eso ahí es donde se ve cuestionado si dar o no dar tanto radioterapia como tratamiento hormonal en estos pacientes. También se realizó otro estudio, el B35, que comparaba el anastrozol versus tamoxifeno en pacientes postmenopáusicas que padecen carcinoma ductal in situ, donde más de 3.100 mujeres postmenopáusicas con receptores hormonales sometidos a terapia conservadora de la mama se les administró y se demostró que el anastrozol produjo una disminución del índice de eventos de cáncer de mama a los 10 años en comparación con el tamoxifeno. Sin embargo, bueno, estas diferencias son mínimas y mejoró la supervivencia libre de cáncer de mama estimada a los 10 años. Esto podría, pues bueno, justificar el empleo de inhibidores de la aromatasa en mujeres posmenopáusicas. La vigilancia post-tratamiento, la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica no aborda tanto el cuidado de seguimiento para el carcinoma ductal específicamente, carcinoma in situ, pero recomienda que las mujeres se realicen un examen físico cada 3 a 6 meses durante el primer año después del tratamiento para carcinoma ductal in situ. Y la National Comprehensive Cancer Network recomienda que los pacientes con carcinoma ductal in situ hagan un seguimiento con un examen físico cada 6 a 12 meses y que las mujeres que tienen terapia conservadora de la mama reciban mastografía cada 6 a 12 meses durante el primer año después del tratamiento y posteriormente el primer año que el seguimiento con mastografía sea anual. Afortunadamente, el pronóstico para estas pacientes es excelente. Los avances en el cribado para carcinoma ductal in situ, que bueno, nos van a permitir una detección temprana antes de la adquisición de características de alto riesgo y la extirpación completa, la revisión patológica y estandarizada rigurosa de los márgenes y las terapias que tenemos como alternativas, la terapia endocrina adyuvante han mejorado los resultados y por lo tanto pues han disminuido el número de recidivas en pacientes con carcinoma ductal in situ y pues por lo tanto el número de muertes ocasionadas por esta patología. Y pues bueno, eso es todo. A ver, ayúdenos un poco. ¿Por qué se sometió a mastectomía y no a cirugía conservadora esta paciente? Por el tamaño del tumor, por el recorte de la BAF. Una condición indispensable para hacer cirugía conservadora, es decir, tumorectomía, es que uno tengas márgenes negativos, que ya les dije que son de más de 2 milímetros, y que tengas un resultado cosmético aceptable. Pero en pacientes con tumores retroareolales de 6 centímetros, vieron la foto macroscópica que presentó la doctora Allison, prácticamente abarcaba más de la mitad de la glándula mamaria, entonces no es posible hacer una cirugía conservadora en estos casos. Entonces por eso se sometió a mastectomía. Y ahora, ¿le daremos algún tratamiento extra? ¿La radiación se debe dar o no? Pues no, porque le hizo una mastectomía, ya tiene los márgenes negativos, entonces ya no es, los márgenes al estar francamente negativos ya no requiere radioterapia, entonces no necesita ningún otro tratamiento local. La radiación es un tratamiento local al igual que la cirugía. Ahora, tiene receptores de hormonas, de estrógenos y progesterona negativos y el HER2 positivo. Entonces, no le vamos a dar ningún tratamiento anti-HER2. Hay un protocolo que está corriendo que es el NSABP B43, donde están en pacientes con carcinoma ductal in situ tratadas con cirugía conservadora y que tienen sobreexpresado el HER2, le están dando 2 dosis de trastuzumab durante la radiación, a ver si eso mejora la sobrevida, pero ella no es candidata a esto. Entonces, lo que sí lo comentamos ahí en el grupo multidisciplinario que tenemos, y aunque ella tenía receptores de estrógenos negativos, tiene un mayor riesgo de desarrollar un evento contralateral, nada más por haber tenido ya un cáncer in situ, ¿no? Como del 10% dijiste. Es posmenopáusica, entonces ella va a recibir anastrozol, no para prevenir recurrencia local, sino como tratar de disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de mama contralateral. Entonces se trató con una mastectomía y va a recibir un tratamiento a base de pastillas, que es lo que es el anastrozol, que cuesta alrededor de $1,800 al mes y lo tiene que realizar durante un periodo más o menos de 5 años.
sí se pueden tener un poquito más riesgo de fracturas porque acelera la osteoporosis, pero para eso hay medicamentos como Denosumab, que son anticuerpos que actúan ahí sobre los receptores de los osteoclastos que disminuyen la osteoporosis, y hay que estarla vigilando también con sus niveles de colesterol y triglicéridos que se pueden elevar un poco en las pacientes que reciben este tipo de tratamientos. Pero ahí en fuera es un tratamiento bastante noble, muy bien tolerado, y es una pastilla, entonces una gran alternativa para estos pacientes. Entonces por eso es que hicimos todo esto. No era candidata a cirugía conservadora, pero también lo que es preocupante es que no haya recibido el tamizaje adecuado, que dejó de hacerse las mastografías. Si se hubiera hecho una mastografía un par de años antes, muy probablemente hubiéramos podido haberle salvado el seno, ¿ok? Pero pues bueno, eso es parte del problema que vemos todavía en la actualidad, un diagnóstico retrasado, que las pacientes a veces por miedo no quieren ir a hacerse las mastografías, sienten una bola, pues no es normal que te tarde 5 meses en venir al médico, ¿no? Y lo más grave es que muchas veces también los médicos no les dicen que hagan el tamizaje adecuado. Y esto es bien importante, ¿no? Muchas veces aquí con nuestros compañeros ginecólogos hemos discutido, llegan pacientes nuestras que les dicen los ginecólogos que entre los 40 y los 50 años se pueden hacer la mastografía cada 2 años. Y esto porque el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia replanteó las recomendaciones, en lugar de hacerlo cada año, lo bajaron otra vez a cada 2 años como se hacía antes. Pero no todo lo que se hace en Estados Unidos es lo que debemos hacer en México. El cáncer de mama nosotros lo diagnosticamos más frecuentemente entre los 40 y 50 años en México y en Latinoamérica. Y a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, que el pico mayor de incidencia es entre los 50 y 60 años de edad. Entonces hay que también adecuarnos y saber lo que debemos hacer también en nuestro medio. La norma oficial mexicana dice que debe de hacerse de manera anual a partir de los 40 años, o antes si tiene factores de riesgo u otro estudio como ultrasonido o resonancia magnética. Entonces, bien importante eso, ¿okay? Que se lleven esa idea, porque las pacientes dicen, ay, es que es mucha radiación y me duele, me aplastan el seno, y la radiación que te genera una mastografía digital es menor a una placa simple de tórax, infinitamente menor también a una tomografía, aunque sea simple. Entonces, te radias también más si vuelas de México a Acapulco en avión que si se hacen una mastografía. Entonces, pues hay que también educar a las pacientes en ese sentido. Bueno, muy bien, buena presentación. ¿Alguna duda que tengan, jóvenes? Entonces, ahora tienen que ir a recomendarle a sus familiares que tengan más de 40 años que se hagan la mastografía, ¿sale? Ándale pues, buen día, muchas gracias. Gracias, doctora Alison.